Hoy inicia el segundo, digamos, tema de la serie Yo soy el mensaje. Y si recuerdas anteriormente, el viernes que pasó, hablamos sobre quién es el mensaje, y el mensaje termina siendo nuestra propia vida. Incluso una de las frases que mencionamos que fue tan interesante y la vuelvo a repetir es que seguramente la única Biblia que algunos leerán será tu propia vida. Y es que más allá de dar el mensaje, nuestra vida necesita ser el mensaje. Tu vida necesita ser el mensaje. Y yo creo que eso es lo que las personas están buscando, lo que las personas están anhelando, porque ¿cuántos mensajes no oímos? Pero ¿cuántos mensajes realmente de vidas mismas están impactando nuestro corazón? Podemos oír mensajes muy buenos de personas que incluso pueden estar en un lugar hablando de la palabra de Dios, pero su vida no está siendo el mensaje. Y yo creo con todo mi corazón que el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que tu vida no es que necesite ser perfecta, pero sí necesita estar dispuesta cada día a reflejar a Jesús, a reflejar el carácter de Jesús. Y bueno, hoy en este segundo tema de la serie Yo soy el mensaje, está titulado como ¿qué necesito para convertirme en el mensaje? Así que si tienes a alguien a tu lado, dile, ¿qué necesito para convertirme en el mensaje? Dile a la otra persona que está a tu lado, ¿qué necesito para convertirme en el mensaje? Y es que esto es bien importante porque creo yo que la manera práctica de poder llevar a cabo a Jesús en nuestras vidas nos va a facilitar que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Y bueno, quiero iniciar haciendo este primer punto, y este punto es nacer de nuevo. ¿Y por qué hablo acerca de nacer de nuevo? Tú dirás, ¿a poco es un requisito para convertirme en el mensaje el nacer de nuevo? O incluso dices, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es entregarle nuestra vida a Jesús y, en pocas palabras, nacer del Espíritu. Y es que Juan capítulo 3, versículo 3 menciona, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, el nuevo nacimiento nos dota o nos capacita para poder pertenecer a un reino diferente al de los demás. En ese reino, las características, los principios, los valores que se llevan a cabo son totalmente contrastantes a lo que en otro reino pueda haber. Y es que la Biblia es clara que hay un reino de Dios y hay un reino de tinieblas. Y no hay un reino intermedio. Entonces es un privilegio que Dios otorga para aquellos que han nacido de nuevo. En pocas palabras, para aquellos quienes son hijos de Dios. Y te preguntarás, ¿cómo está esto, Enrique? Porque es necesario que alguien nazca de nuevo. Yo conozco a personas que su vida me ha bendecido y quiero ser claro. El único que puede realmente manifestar el mensaje de Cristo son los hijos de Dios. Nos ha sido dado ese privilegio para que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Y quiero ser claro, el nacer de nuevo conlleva a tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, a ser portadores del Espíritu de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede tener dentro de sí mismo al Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué es lo que te dota el Espíritu de Dios? Fíjate qué interesante, la palabra de Dios nos enseña que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto única y exclusivamente lo otorga el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, estamos imposibilitados a convertirnos en el mensaje. Es por eso que el nuevo nacimiento nos introduce en el reino de los cielos para ser portadores de su gloria,
para ser portadores del mensaje y que nuestra propia vida refleje el carácter de Jesús. Si tú observas a Jesús aquí en la tierra, observarás que esa comunión que tenía Jesús con el Espíritu Santo dotaba para manifestar la esencia y el carácter mismo de lo que es correcto, de lo que es amor, de lo que es gozo, de lo que es paz, de lo que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y no quiere decir, como decíamos en la anterior ocasión, de que nuestro mensaje necesita ser perfecto, nuestra vida necesita ser perfecta. Pablo sabía claramente cuando Dios le mencionaba: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que necesitamos de Dios. O sea que necesitamos constantemente la intervención de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo dentro de nosotros para reflejar. Y bueno, este primer punto de nacer de nuevo es sumamente importante. Y dirás, es que hay personas que pueden reflejar algo bueno, pero no necesariamente lo bueno es lo correcto. Vuelvo a decirlo, no necesariamente lo bueno es lo correcto. Y la única verdad que se nos ha entregado, la verdad absoluta, es la palabra de Dios, es Jesús, es que Jesús mora en nosotros, y eso únicamente se da a través del nuevo nacimiento. ¿Sabes? Necesitamos nacer de nuevo. Y bueno, el segundo punto por el cual queremos tocar para saber cómo yo me puedo convertir en el mensaje es el siguiente, y es que necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Así como Jesús estuvo en la tierra constantemente relacionado con el Espíritu de Dios, así mismo nosotros en esta vida necesitamos estar conectados a esa fuente, a ese origen, a esa esencia. Esa conexión nos ayudará a dar vida, porque como decíamos en la anterior ocasión, uno da de lo que tiene, y si no tiene nada, no sabrá dar nada. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, por cuanto estamos conectados con Él, entonces seguramente lo que empezaremos a manifestar será vida para poder dar testimonio. Y escucha esto que quiero compartirte, porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán, escucha muy bien lo que voy a decir a continuación, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Seremos testigos, testificaremos de aquel en el que creemos, en el que confiamos y a quien le hemos entregado nuestra vida. Dios anhela que el Espíritu de Dios esté conectado contigo para que entonces puedas convertirte en un testigo. ¿Sabes? El estar conectado va a formar el carácter de Jesús en nuestro diario vivir. Necesitamos manifestar amor, no un amor efímero como lo vemos en la gente que a veces no es sincera, sino un amor conforme al de Dios, un amor comprometido, un amor sacrificial, un amor genuino. Necesitamos manifestar el verdadero gozo, ¿sabes? Porque tú no sabes en los momentos difíciles de una persona cómo ellos los enfrentan, tal vez en depresión, en soledad y en motivos a veces de suicidio. Pero cuando te ven a ti, que tú estás pasando un proceso complicado, pero en medio de la tribulación manifiestas gozo, es cuando puedes dar un mensaje con tu propia vida y las demás personas pueden observar que hay algo diferente en ti, y te convertirás en una persona que testificará en el Dios en el que confía. No quiero decir que los problemas que podamos enfrentar, pues es que son fáciles. No, son cosas difíciles, pero sabes, tomado de la mano de Dios, se hace la diferencia. Y teniendo una relación y estar conectado con el Espíritu Santo nos enseñará de manera correcta a enfrentar las cosas y, por supuesto, ser testigos. Nuestra vida, ser un mensaje en aquellos que necesitan paz. Cuando no sé si te ha pasado que de repente en medio de un conflicto te pueden llegar a preguntar: oye, ¿cómo es que tienes paz en medio de esta adversidad? ¿Cómo es que tienes paz si has perdido este ser querido? Y es ahí donde tu propia vida se convierte en el mensaje. Y decíamos la anterior ocasión, más allá de hablar, de dar un mensaje, tu vida necesita ser el mensaje.
Porque reitero, a veces incluso como hijos de Dios tratamos de hablar y dar cosas correctas, pero nuestra vida no está reflejando lo que es correcto, y que más adelante hablaremos más específicamente en ello. ¿Cómo me ayudará el Espíritu Santo? Te preguntarás. Sí, yo puedo estar conectado con el Espíritu Santo, pero ¿de qué forma o qué herramientas utilizará el Espíritu Santo para que yo pueda estar conectado con Él? Y es que en Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús mismo está diciendo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos enseñará a hacer el mensaje. Nos enseñará a tener congruencia con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, para ser ejemplo a los demás, para ser testigos. Jesús con su propia vida enseñó a los demás. Pero cuando se iba a ir Jesús, de repente sus discípulos se entristecieron y dijeron: ¿y ahora? Y Jesús les dijo: tranquilos, porque si bien yo voy, pero el Padre enviará a otro Consolador. Enviará a alguien en mi nombre, el cual les enseñará, el cual les hará recordar todo lo que han visto de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y de qué forma el Espíritu Santo puede enseñarme a convertirme en el mensaje? A través de la palabra de Dios. Y sabes, estos tres complementos que ahorita voy a enseñarte rapidísimo en este punto que estamos viendo sobre estar conectado con el Espíritu Santo, es algo que posiblemente hemos olvidado, y necesitamos volver a ese origen, volver a esa esencia y volver a esa fuente, entender esos principios básicos que realmente nos ayudarán a hacer el mensaje. Y la palabra de Dios es uno de ellos. La palabra de Dios es infalible. Y es que quiero decirte algo. A veces las personas, cuando tratan de mostrar algo, tratan de hacer que la Biblia se sujete a las experiencias de otros. Y cuando quieren ser el mensaje a los demás o compartir un mensaje, su experiencia parece estar por encima de lo que la palabra de Dios, y tratan de llevar a la Biblia que se sujete a las experiencias. Pero no es así. La Biblia hace que las experiencias se sujeten a ella misma. La palabra de Dios tiene que ser el filtro con el cual el Espíritu Santo te enseñará a que tu propia vida sea el mensaje, no con experiencias que a veces sacamos de contexto, sino con la palabra de Dios que rige tu conducta. La palabra de Dios te enseñará a Jesús mismo. A mí me impacta mucho cuando Jesús habla de sí mismo como el Verbo encarnado, como el maná del cielo, como la palabra de Dios. Y Jesús mismo son los 66 libros que podemos ver en la Biblia. Y cada vez que descubrimos más de la palabra, podemos descubrir el carácter de Jesús, aquel mensaje que no está difícil de entender, que ya ha sido resuelto, decodificado, para que nosotros lo entendamos y podamos transmitir hacia los demás. ¿Sabes qué hermoso? La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Escucha muy bien. Tú dices: ¿cómo me puedo convertir en mensaje a través de la palabra? Bueno, la palabra va a ser útil para enseñarte en la verdad, para corregirte, para redarguirte, para instruirte en justicia, a fin de que tu vida esté perfectamente preparada para toda buena obra. Y sabes, esto me gusta mucho, porque la palabra de Dios nos enseña que ya han sido manifestadas y otorgadas las buenas obras en las cuales nosotros vamos a caminar. Así que no hay pretexto. Créeme que Dios ya preparó los escenarios para que tú seas testigo de Él y para que seas el mensaje. Pero necesitas, dentro del proceso, llenarte de la palabra, para que la palabra a ti mismo te enseñe, te corrija, te redarguya, te instruya en justicia, para que estés entonces en tu caminar manifestando y siendo el mensaje. ¿Sabes?
No pretendamos dar el mensaje cuando nosotros no hemos recibido ese mismo mensaje para nosotros mismos. Necesitamos que la palabra de Dios, antes de otorgarla, se empiece a convertir en nosotros una rema, se empiece a convertir en nosotros una verdad, no algo hueco. Entonces necesitamos comprender que toda esta escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. ¿Sabes? Esto se tiene que encarnar en nosotros. El otro punto que el Espíritu Santo utilizará como herramienta para estar conectado y tener como fin el manifestar nuestra vida como un mensaje es a través de la oración. Di conmigo, a través de la oración. ¿Sabes por qué a través de la oración? Porque la oración nos ayudará a tener comunión con Dios mismo, con el Espíritu de Dios. Una oración de ida y vuelta, una oración que transformará nuestra vida, ¿sabes? Que manifestará en público, recompensará en público nuestra propia vida de lo que hacemos en oración, ¿sabes? A mí me impacta mucho cuando la palabra de Dios dice que cuando vayas a orar y cierres la puerta, ores a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. A veces creemos que la recompensa en público tiene que ver como una obra de magia, que porque hemos orado 3 horas, 4 horas, entonces por varita mágica, por decirlo de esta forma, ya todo empezará a surgir bien. Y quiero decirte que la comunión que tengamos y la oración íntima que tengamos con el Espíritu Santo en lo privado hará que en lo público nuestro carácter se manifieste de forma correcta, lo cual haga que nuestra integridad, que nuestra forma de manifestar el mismo mensaje abra las puertas y seamos bendecidos. Y esa es la verdadera recompensa en público, que las puertas se te abrirán porque empieces a hacer lo que es correcto, empieces a ser íntegro en tu escuela, íntegro en tu trabajo, siendo honrado en lo que Dios te da. Entonces cuando tú haces eso en público, entonces es reflejo de lo que estás viviendo en lo íntimo con el Espíritu Santo. Sabes que el Padre está ahí otorgándote la ayuda del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Sabes? Yo sé que esto lo podemos llevar a un contexto interesante, pero quiero enfocarlo a lo siguiente, y es que el Espíritu Santo nos ayudará a orar de la forma correcta. Y es que a veces nosotros queremos orar y pedir las cosas que nos convienen, más no las que conviene al Espíritu Santo. A veces le queremos decir: Dios, dame ese trabajo, o dame ese auto que necesito, o dame... Y empezamos a pedir de forma incorrecta, pero el Espíritu Santo te empieza a enseñar que a veces lo que necesitas para obtener las cosas es formar tu carácter. A veces lo que necesitas es trabajar tu propia vida para que puedas obtener aquello. Y que cuando lo obtengas, el carácter formado que Dios hará en ti te ayudará a trabajar de forma honrada para lograr ello. ¿Sabes? Él nos ayudará a interceder de la forma correcta. A veces queremos pedir de forma equivocada. Pero ¿sabes? Qué hermoso es saber que Dios ha entregado su Espíritu Santo para que vaya revolucionando nuestras motivaciones. Dios anhela tener intimidad contigo para renovar tus motivaciones. Posiblemente externamente manifiestes un mensaje correcto, pero tu vida no está siendo congruente con las motivaciones que hay en ti. La manera en cómo manejas el medio para llegar a un fin tal vez no es congruente. Necesita haber una congruencia en el carácter de Jesús en nuestras propias vidas. Qué maravilloso esto. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a la oración.
A veces creemos que para hacer el mensaje única y exclusivamente necesitamos venir y servir en una iglesia, necesitamos predicar, necesitamos incluso tener mucho dinero, y convertimos o tergiversamos lo que es correcto y no volvemos al origen, a la esencia, a la fuente que es la palabra, que es la oración, y que como punto número 3 es el ayuno. Y dice Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es que, ¿sabes? El ayuno nos ayuda a sensibilizar nuestro corazón, pero también a trabajar nuestro propio carácter. ¿Sabes? Aquí había una obra maravillosa que Dios estaba queriendo apartar a Bernabé y a Saulo para encomendarlos a una tarea en específico. Pero el ayuno era importante y, ¿sabes? Los discípulos lo sabían. Los apóstoles lo sabían. ¿Sabes? A veces no entendemos el encomendar un mensaje correcto porque nuestra vida no está siendo sensible a través del ayuno. Los apóstoles entendían que el ayuno era correcto, por eso al ayunar enviaron mensajes, Saulo y Bernabé. Si no ayunamos, empezamos a mandar mensajes incorrectos. Y escucha muy bien, Saulo y Bernabé eran el mensaje mismo, con problemas entre ellos, discusiones entre ellos, dificultades que tenían, choques, mal carácter posiblemente, y ves como en medio de la imperfección de Saulo y de Bernabé, Dios determina que ellos sean el mensaje. Pero sabes, estaban ayunando. Necesitamos estar conectados a la fuente, a la esencia, al origen. Necesitamos volver a lo primordial, a la palabra, a la oración y el ayuno, que son las herramientas que el Espíritu Santo empezará a utilizar para que entonces se forme en ti el verdadero mensaje de manifestar el carácter de Jesús aquí en la tierra. Esto es el primer punto, ¿sabes? Qué interesante. Quiero ir el segundo punto, quiero ir al tercer punto. Y este tercer punto, ya cerramos esto. El tercer punto es, escuchen muy bien, adquiere el consejo de todos, mas no necesariamente imite sus costumbres. No todos son el mensaje. Muchos dan el mensaje, por lo cual no siempre de quienes escuchamos predicaciones en internet o en congresos vamos a poder tomar en cuenta sus vidas como un referente, un ejemplo a seguir. Y es que, ¿cuántas veces no escuchamos a gente predicando en las redes o dando un mensaje o un influencer o alguien que tú dices, wow, me sorprende lo que habla? Y a veces caemos en una tendencia de admirarlos y ponerlos en un pedestal. Pero vengo a decirte que no todo lo que brilla es oro, y tienes que comprender que no por lo que tú oigas entonces la persona se tiene que convertir en algo admirable. La única manera de saber si esa persona, su vida es el mensaje, es teniendo una relación íntima, una relación cercana. Por eso no siempre vamos a tener esa relación cercana con la gente que vemos y que dan mensajes y que decimos, wow, ¿sabes? Porque hay gente que de repente los escuchas con mensajes tan sorprendentes, pero su vida privada no es congruente. Por eso este punto número 3, yo insto a que puedas escucharlo nuevamente. Adquiere el consejo de todos, pero no necesariamente imite sus costumbres. ¿Sabes? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice lo siguiente: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te dejes engañar, no te dejes engañar. ¿Cuáles son los mensajes que estás oyendo y cuáles son los mensajes que estás observando? Es muy diferente lo que oyes a lo que observas. Yo sé que va a ser muy difícil que con esa persona que tanto admiras en esa área tengas una relación íntima, porque tal vez es complicado, lo ves a través de una pantalla, a través de un video. Y sabes, bien Pablo decía
Tomen lo bueno y desechen lo malo. Toma el mensaje, pero no necesariamente imite su vida. No la conoces. No pongas a esa persona en un pedestal cuando no tiene cercanía. Tengamos discernimiento. Y bueno, quiero llevarte al punto número 4 y es el siguiente. Por tanto, rodéate de personas a quienes puedas imitar. Porque habrá gente tan cercana por la cual, de quien puedes admirar tanto. Y dirás, claro, puedo imitar porque la conozco, porque sé cómo es en lo privado y sé cómo es en lo público. Sé la congruencia que hay y ahí sí tú podrás determinarlo, ¿no? Incluso Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, mismo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El referente siempre es Jesús. Pablo llevó a la gente a Jesús. Cuando tú escuchas a una persona que es el mensaje, esa misma vida te va a instar a Jesús. Si tú observas que esa misma vida te lleva hacia ella y no hacia Jesús, cuidado. Porque de repente podemos observar personas que han sido lastimadas en iglesias, jóvenes que han sido lastimados y que no quieren saber absolutamente nada, porque fueron defraudados en un lugar. Pero más allá del fraude que le hizo la persona a este joven, el joven mismo causó eso en él mismo porque convirtió en su referente al hombre y no a Jesús. No diferenció entre lo que se habla como un mensaje a lo que uno mismo con su propia vida manifiesta el mensaje. Jesús usará a muchos mensajes en la tierra para darse a conocer. Necesariamente el ejemplo de alguien cercano nos ayudará a poderlo imitar. Observa. No te encierres en ti mismo. Si tú quieres cambiar en tu propia vida conductas que sabes que te están lastimando y que están lastimando a los demás, busca ayuda, gente cercana, incluso a alguien que posiblemente viste en redes. Trata de acercarte y tener esa posibilidad, una relación que pueda ayudarte a crecer. Dios te da herramientas para que entonces te puedas convertir en el mensaje aquí en la tierra. Y vuelvo a repetir la frase que mencionamos la anterior ocasión. Y dice lo siguiente: nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos leerán. Tu conducta, tus decisiones, tus ideas, tus palabras, tu hacer, tu dejar de hacer, hará que otros puedan ser ayudados o no lo puedan ser. Y bueno, este es el mensaje de hoy viernes. Recuerden que la serie está titulada como Yo soy el mensaje. Y el siguiente viernes quiero compartirte algo bastante interesante también. Y es cómo Jesús era aquí en la tierra. Cómo Jesús manifestaba un carácter que hacía que los demás pudiéramos tener un equilibrio. Y quiero dejarte esto como un anzuelo para que te quedes al siguiente viernes. Muchos hemos vivido en legalismo, juzgando y criticando a los demás. Muchos otros hemos vivido en un momento de libertinaje sin entender, porque creemos que Dios todo lo perdona. Pero Jesús manifestó el verdadero equilibrio. Y a veces lo que tú reflejas hace que la gente se vaya de la iglesia porque tal vez eres un extremo de juicio ante la falla de otros. O tal vez haces que las personas caigan en tu propia vida como piedra de tropiezo porque crees que Dios todo lo va a perdonar. Recuerda que tu vida será aquella que observarán y que será tal vez la única Biblia que leerán. Y Jesús nos enseña el verdadero equilibrio.
Y este viernes que viene quiero que puedas conectarte porque necesitamos convertirnos en Cristos pequeños aquí en la tierra, en esos verdaderos cristianos.